Entonces, el primer elemento que vamos a conocer es una línea que se llama la altura. Y esta altura va a aparecer en cualquier triángulo. Ahora, como los triángulos tienen tres vértices, por lo tanto vamos a tener tres alturas. Y cuando las tracemos, esas alturas se van a intersectar en un punto. Nosotros vamos a trabajar sobre un triángulo equilátero, es decir, todos los lados van a ser iguales y a su vez ese triángulo vamos a construir dentro de una circunferencia. Entonces nuestro elemento principal es la circunferencia, que hemos venido trabajando con radio de 6 centímetros, es decir, un diámetro de 12 centímetros. Luego vamos a construir dentro de la circunferencia nuestro triángulo equilátero y para eso vamos a necesitar el uso del transportador. Entonces vamos a tener que usar compás, transportador, porque aquí vamos a medir los grados, por supuesto la regla para trazar los triángulos y vamos a usar los colores. Cuando tracemos estas alturas, entonces, como ya les dije, estas alturas son tres porque tenemos tres lados en el triángulo y van a ser perpendiculares a cada lado del triángulo, ellas se van a intersectar en un punto y ese punto de intersección se llamará ortocentro. Entonces ese es como el conocimiento teórico de este día y al terminar dicha construcción pues la idea es que ustedes la dibujen, la coloreen, después de dibujarla la coloreen bien bonita a su gusto. Entonces vamos a pasar a construirla. Bien, entonces nuestra cartillita en este momento tiene, la voy a rotar para que la vean, nuestro dibujo inicial, nuestro poema y la creación artística. O sea que en la siguiente hoja vamos a incluir nuestra siguiente creación, que es construir el triángulo equilátero y a través de él poder construir las alturas de este triángulo y luego encontrar el ortocentro. Entonces vamos a comenzar. Voy a tomar la hoja aparte. Entonces, bueno, el proceso se repite como lo hemos hecho en casos anteriores. Entonces vamos a construir nuestra circunferencia y para ello pues tomo otra vez de base nuestra regla y vamos a ubicar aproximadamente 6 centímetros. Después de que tú sepas medir, puedes poner el punto de partida en cualquier parte. Entonces yo voy a empezar desde 10 y voy a contar hasta 16. Quiere decir que el radio de mi circunferencia va a ser de 6 centímetros. Por lo tanto, su diámetro va a ser de unos 6 centímetros y pues más o menos me hago una idea de por dónde estaría el centro. Entonces lo estoy haciendo de manera visual, aunque podría hacerlo también a partir de medidas. Pero bueno, yo tengo práctica aquí, entonces la idea es que nuestra circunferencia pues nos quede un poco equilibrada en distancias. Es un poco el trabajo que hemos venido haciendo en dibujo de formas, como encontrar el equilibrio. Por eso es tan importante el dibujo de formas, porque de alguna manera lo estamos aplicando aquí. La diferencia es que ahora estamos usando los instrumentos geométricos. Entonces mi circunferencia va a estar casi centrada y la trazo suavemente. Voy replicando los trazos e insisto mucho que se haga un muy buen trazo de la misma, que no se nos vaya a ir para ningún lado. Entonces la repinto un poco y escogí el color rojo para hacerlo. Listo. Es muy importante que tengamos siempre ubicado el centro. ¿Qué viene ahora? Ustedes pueden en la circunferencia siempre trazar su diámetro. Recuerden que el diámetro es la línea que pasa por el centro de la circunferencia y es la más larga de todas. Y el diámetro se divide en dos radios. Entonces trazo el diámetro. Voy a guiarme aquí con la línea de la hoja para trazarla totalmente paralela, pero lo voy a hacer muy suave, muy suavemente, cosa de que medio se vea para poderla borrar fácilmente. ¿Para qué he hecho esta línea? Entonces aparece este instrumento de medida que es el transportador.
Entonces allí lo pueden ver. Él tiene medidas de 0 y de 0 hasta 3, en este caso de 0 a 360. Los que tengan este tipo de transportador pues tendrán medidas de 0 a 180 grados. Entonces, ¿cuál es lo importante? Aquí van a encontrar las medidas en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Entonces yo me guío, esto tiene un punto guía aquí, y estoy viendo 0 por dentro y 0 por fuera. Y entonces lo que hago es, a partir del centro, fijo mi transportador sobre la línea que tracé y trato de guiarme en que tanto el 0 como el 180 pasen exactamente por la línea. Ahora, como vamos a trazar un triángulo, el triángulo tiene 3 vértices, pero adicionalmente este triángulo tiene que ser un triángulo equilátero. Entonces resulta que todos los ángulos siempre tienen la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Ahora, como lo voy a trazar dentro de una circunferencia, la circunferencia tiene una medida, ahorita dije 180 grados, la circunferencia tiene una medida de 360 grados. Como necesito 3 vértices, entonces yo lo que hago, aquí rápido para que lo vean con la calculadora, espero que lo puedan ver, es dividir 360 entre 3 y eso nos da 120 grados. Si lo están viendo ahí, dividir 360 entre 3 y eso nos da 120 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que partiendo del 0 yo debo buscar 120 grados. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y trazo 3 puntos cada 120 grados. Entonces empiezo en 0 y me desplazo en contra de las manecillas del reloj y encuentro mi primer medida. 120 grados. 120 y luego ubico la otra medida. Sería 120 más 120, 240. Y como empecé desde 0, pues la tercera medida ya estaría aquí señalada. Entonces, a partir de esas medidas, yo lo que voy a hacer es, basándome siempre en el centro de la circunferencia, yo lo repito un poco, pongo la recta sobre el centro de la circunferencia y la ubico de tal manera que pase por la marquita que hice. Pero entonces yo esa marca la voy a trasladar a la propia circunferencia y pongo el punto aquí. Lo hago de manera muy delicada, el segundo punto ya está y el tercer punto estaría por acá. Entonces en este punto trazo aquí. Y lo he hecho de manera delicada porque luego vamos a pasar a borrar. Voy a buscar si tengo mi borrador aquí a la mano, si no más ratico las borro. Aquí está mi borrador. Entonces en este punto yo ya puedo borrar esta línea que tracé suavemente, con mucho cuidado de no ir a arrugar la hoja. Esta marquita que hice aquí la borro. Esta marquita que hice aquí la borro. Es muy importante que tengas las manos limpias para que no vayas a anular la figura. Y ahora pues lo que hacemos es unir esos puntos. Entonces con la regla, ¿qué hago? Trazo un primer segmento del triángulo, lo trazo muy suavemente porque voy a usar color, pero pues para que me vaya quedando allí el triángulo, hago el segundo trazo. Y luego hacemos la unión de estos dos puntos para hacer nuestro tercer trazo. Aquí creo que me están escribiendo al WhatsApp porque teníamos problemas para ingresar a la carpeta. Bien, entonces aquí está nuestro triángulo equilátero. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues busquen el color de su preferencia. Pueden, si quieren, pueden jugar aquí con los colores. Bueno, no quiero hacerlo todavía. Voy a dejarlo simplemente en lápiz. Más adelante busco los colores para que me quede un poco bonito. Y ahora, ¿qué hago? Necesito encontrar las 3 alturas. Entonces, la altura es un segmento perpendicular
al triángulo. Y, perdón, aquí ahora no lo dije, tiene dos características. Es un segmento perpendicular a cada uno de los lados del triángulo y debe tocar el vértice. Antes había dicho que no, perdón, hago la corrección. La altura siempre pasa por el vértice. Como estamos en un triángulo equilátero, pues aquí todo va a ser muy fácil, porque todas las medidas van a ser iguales. Entonces, lo que yo hago es ubicar una regla sobre la primera línea y desplazo la regla, quiero que no me pierda de la vista de la cámara, tengo la regla en este punto y lo que hago es correr la escuadra a través de ella. ¿Para qué? Para formar una línea perpendicular. Hay que tratar de ser muy precisos. Y entonces ya dijimos que este segmento debe pasar por el vértice y tiene que ser perpendicular al lado, en este caso opuesto. Entonces aquí he trazado mi primera altura. Allí la sombreo un poco. Y el proceso lo repito con los otros lados. Entonces me ubico en el segundo lado. Me fijo que la regla quede bien sobre la línea. Y voy a trazar mi segunda altura. Entonces nuevamente trazo mi escuadra y me fijo que uno de los puntos pase exactamente por el vértice y sea perpendicular. Miren que aquí se está formando un ángulo de 90 grados. Y trazo mi segunda altura. Y finalmente repito este proceso con el tercer lado. Aquí estoy rotando la hoja. Entonces me fijo nuevamente en este que quede totalmente sobre la línea y nuevamente trazo el segmento perpendicular. Y allí están las tres alturas del triángulo. Entonces espero que las puedan estar viendo. Yo voy a detener el video, la voy a pintar, pero entonces vamos a resaltar. Esta va a ser la altura, altura, altura. Y miren que las tres alturas se están encontrando en un mismo punto. Y ese punto lo vamos a llamar ortocentro. Entonces voy a repintarla, voy a decorarla y las vuelvo a mostrar. Y nuevamente definimos para que nos quede claro el concepto de lo que es una altura. Y les voy a mostrar unas imágenes de cómo se ven las alturas en otro tipo de triángulos. ¿Listo? Entonces ya regreso. Bien, entonces después de repintar las figuras, pues podemos ver acá. Pongo el título, altura y ortocentro de un triángulo. Ya los tengo allí repintados y he puesto algunas letras. A1, A2 y A3. De aquí abajo lo escribo para representar las alturas. Y un punto que llamamos P para representar el ortocentro. En geometría es muy importante representar estos puntos. Entonces, como les dije hace un momento, estamos en un triángulo que es equilátero donde todos sus lados son iguales y la altura es aquel segmento que va desde el vértice hasta el lado opuesto, desde el vértice hasta el lado opuesto, desde el vértice hasta el lado opuesto. Estas tres líneas se tienen que intersectar en un mismo punto. Si una línea te queda corrida con respecto a otra, si dos se intersectan en un punto y la tercera queda movida, quiere decir que tomaste mal la medida de la altura. Ya en este punto, pues la idea es que la decoren, que la pinten, cada uno puede jugar allí con los colores. Entonces ya hasta aquí llega mi parte. En cuanto al dibujo, ya ustedes terminan de decorar. Vamos a ver ya una partecita teórica adicional que quería mostrarles aquí en relación con otro tipo de triángulo para ver cómo se forman las alturas. Una página que tiene una aplicación, un programa que se llama GeoGebra, que ustedes van a aprender a usar más adelante en grados superiores. Y aquí podemos dibujar otra vez un triángulo cualquiera. Entonces nosotros partimos de un triángulo equilátero. Aquí en la aplicación, pues si quiero, puedo tener una regla y la puedo mover.
unas par de escuadras y un transportador. Pero ahorita no lo necesitamos. Entonces nosotros estamos hablando de las alturas y más o menos aquí abajo lo que tenemos es un triángulo equilátero. Entonces las alturas, bueno, esto no es equilátero, ya vi, porque las alturas no dieron por el centro. Entonces aquí, pues las alturas las trazamos segmento a segmento. Yo les decía, en geometría es muy importante ponerle nombre a los elementos con que estamos trabajando. En este caso están llamando a los vértices A, B y C. Y aquí se comienzan a trazar las alturas y miren que ellas siempre van a coincidir en el mismo punto. Entonces yo este triángulo, si lo hago muy pequeño, miren lo que pasa con las alturas. ¿Por qué pasa esto? Porque entre este segmento y este segmento se está formando un ángulo recto. Entonces las alturas quedan montadas sobre el mismo triángulo. Pero puedo empezar a jugar acá con esto. Vamos a mover este triángulo. Miren, para donde yo mueva el triángulo, las alturas siempre van a cumplir la misma regla. Incluso puede llegar a pasar esto, que se salgan del triángulo, entonces uno extiende el segmento del triángulo y la altura sigue apareciendo y siempre conserva la misma característica, que es que cuando yo use el transportador, vamos a ver si lo puedo ubicar, miren, hasta qué punto puedo voltearlo, lo pongo sobre este vértice y se podrán dar cuenta ustedes que si pongo el transportador aquí, el ángulo que se forma entre este punto y este punto es de 90 grados. Entonces lo mismo va a pasar con cualquiera de las alturas. Si lo pongo acá, vamos a moverlo. El ángulo que se me va a formar, digamos por aquí, siempre es de, pero falta ubicarlo bien, ahorita sí, la altura va a quedar siempre formándome un ángulo de 90 grados. Miren aquí el 90 y aquí las líneas puntiagudas que aparecen. Entonces, estas son las alturas del triángulo. Ahí la pueden ver, las pueden observar. Estas herramientas pues nos permiten a nosotros de manera visual comprender estos conceptos. Entonces miren que siempre se está conservando aquí un ángulo recto, siempre el ángulo aquí es recto y siempre el ángulo aquí es recto, sin importar yo lo que haga con este triángulo. Mire, aquí la saqué del triángulo y las alturas siempre van a aparecer allí. Entonces, bueno, ya las pintamos. Espero que este concepto haya quedado claro. Ah, y por último, pues el ortocentro, que era el que yo estaba fijando acá. Allí está el ortocentro, que es la intersección entre esas alturas. Allí lo podemos ver. Se los acerco. Siempre se van a intersectar, independiente de hacia donde yo lo mueva. Listo, chicos. Entonces, ese sería el trabajo para esta clase. Hacer la construcción del triángulo y decorarlo. Espero que haya sido fácil y que no hayan tenido dificultades con el uso de los instrumentos.